Hay días en que el espejo parece no devolvernos quiénes somos. El reflejo solo muestra dudas, cansancio, miedos. Y la voz dentro de la cabeza susurra cosas que duelen. No eres suficiente, no va a salir bien, mira todo lo que has fallado. Es en esos días cuando la autoconfianza parece un sueño lejano, casi un idioma que hemos olvidado hablar. Pero, tal vez, la autoconfianza nunca nos ha abandonado. Tal vez solo se esconde detrás del ruido de las comparaciones, esperando el momento en que volvamos a escucharnos a nosotros mismos. Porque confiar en uno mismo no es sentirse invencible. Es permitirse ser humano, con todo lo que eso conlleva de luz y sombra. La verdad es que todos dudamos, en algún momento. Incluso los más fuertes, los más tranquilos, los más seguros. La diferencia es que algunos aprenden a caminar incluso con el miedo sobre los hombros. Ellos entienden que la autoconfianza no es ausencia de miedo, sino presencia de valentía. Y la valentía no es un grito, ni euforia. La valentía es el paso silencioso que damos cuando nadie cree, cuando incluso nosotros mismos dudamos de lo que somos capaces. Es el momento en que el corazón dice inténtalo una vez más. Aunque la mente diga no vale la pena. ¿Te has sentido así alguna vez? Parado ante un sueño, pero con las piernas atrapadas por el miedo a fallar. Es un sentimiento tan humano, tan común, que casi parece formar parte de quienes somos. Pero dentro de ese miedo hay una chispa, una pequeña llama que quiere recordarte todo lo que ya has superado. Piensa por un instante, ¿cuántas veces dudaste de ti? Aún así, ¿continuaste? ¿Cuántas veces pensaste en rendirte, pero despertaste al día siguiente y lo volviste a intentar? Eso también es autoconfianza, el acto silencioso de permanecer. La autoconfianza no nace hecha. Se cultiva poco a poco, en las pequeñas elecciones de cada día. En el puedo intentar lo que dices cuando todo parece difícil. En el merezco estar aquí que susurra cuando el mundo intenta convencerte de lo contrario. Y quizás, el mayor secreto sea entender que creer en uno mismo no significa conocer todo el camino. Significa confiar en el siguiente paso, aunque no veas el destino. Porque la vida no espera a que estés listo. Solo pide que estés presente. Y es en ese estar, en ese acto de levantarse y continuar, incluso sin certezas, donde florece la autoconfianza. A veces, lo que falta no es fuerza, es amabilidad contigo mismo. Creer en uno mismo también es perdonarse por no ser perfecto, por tropezar, por sentir miedo. Es mirar tus fallos y aún así decir, sigo siendo digno de intentarlo. Hay una belleza silenciosa en quien decide volver a empezar incluso herido. Porque el renacer es la cuna de la autoconfianza. Nace cuando el dolor no vence a la esperanza. Y si hoy pudieras mirarte con los ojos de alguien que cree en ti, ¿qué verías? Tal vez verías un corazón cansado, pero aún dispuesto. Un alma que, aunque cargue cicatrices, todavía sueña con lo posible. La autoconfianza es eso, creer, incluso cuando todo dice no. Es elegir ser tu propia raíz, aunque el viento intente arrancar todo lo que has sembrado. Así que, antes de intentar ser más, haz algo sencillo, respira hondo, siente el aire entrar. Es el recordatorio de que estás vivo, y mientras haya vida, hay posibilidad de reencontrarte. Al fin y al cabo, la autoconfianza no es un lugar al que se llega, sino un camino que se recorre, un paso a la vez, una lección por día. Un pequeño creo en mi dicho en silencio, y vivido con verdad. Se llamaba Clara, y, irónicamente, hacía tiempo que no veía nada con claridad.
Se despertaba cada día con ese peso invisible. El tipo de peso que no viene de fuera, sino que nace dentro de la mente. Tras tantos intentos, fracasos y comparaciones, Clara empezó a creer que tal vez no estaba hecha para ganar. Había perdido un trabajo que amaba, no por falta de esfuerzo, sino por no haber tenido el valor de afirmarse. Siempre pensaba que no sabía lo suficiente, que los demás eran mejores, que su manera de ser no era la correcta. Y así, poco a poco, la autoconfianza se fue escapando entre los dedos, hasta convertirse en silencio. En los días siguientes, el espejo parecía reflejar a una extraña. Se miraba y veía a alguien apagada, con miedo incluso de soñar. Intentaba fingir que todo estaba bien, pero por dentro, algo gritaba. Un deseo de volver a creer en sí misma, aunque no supiera cómo. Un día decidió salir de casa y caminar sin rumbo. El viento golpeaba su rostro, y la gente pasaba apresurada. Fue entonces cuando entró en una pequeña cafetería, de esas escondidas entre calles antiguas. Pidió un café y se sentó cerca de la ventana, observando la vida pasar afuera. En la mesa de al lado, una mujer mayor dibujaba en un cuaderno. Clara la observó, fascinada por la serenidad en su rostro. La mujer notó la mirada curiosa y sonrió. ¿Tú también dibujas?, preguntó. Clara dudó. Antes dibujaba, pero dejé de hacerlo. Creo que nunca fui lo suficientemente buena. La mujer siguió trazando el papel con calma. ¿Sabes? El mundo no necesita perfección. Necesita verdad. Y la verdad viene de quien tiene el valor de expresarse, incluso temblando. Las palabras parecían simples, pero calaron hondo. Clara permaneció en silencio, digiriendo cada sílaba. Esa noche, al llegar a casa, abrió un cajón olvidado y encontró un cuaderno antiguo, el mismo que usaba para dibujar cuando era adolescente. Las páginas estaban amarillentas, pero llenas de trazos que contaban historias. Historias de cuando todavía creía en sí misma. Cogió un lápiz y volvió a dibujar. Al principio, su mano temblaba. El miedo susurraba, «Vas a equivocarte otra vez». Pero algo dentro de ella respondió, «Tal vez me equivoque, pero aún así, quiero intentarlo». Fue el primer acto de autoconfianza en mucho tiempo, pequeño, pero sincero. Los días pasaron, y Clara dibujaba un poco cada día. No para mostrárselo a nadie, sino para recordarse quién era. Cada trazo parecía reconstruir una parte de lo que había perdido. El valor de mirarse sin juicio. Un día, mientras dibujaba, se dio cuenta de que estaba sonriendo. Sin motivo aparente, sin aplausos, sin público. Era una sonrisa ligera, nacida del simple placer de estar presente en sí misma. Comenzó a inscribirse en pequeños concursos de arte online. En el primero, no ganó. En el segundo, tampoco. Pero, a diferencia del pasado, no se rindió. Por primera vez, entendió que la confianza no viene de acertar. Viene de seguir adelante incluso cuando no sale bien. Cierta mañana recibió un mensaje. Su dibujo había sido seleccionado para una exposición local. Clara lloró. No porque finalmente hubiera ganado, sino porque, en el fondo, sabía que el verdadero premio había llegado antes. En el instante en que creyó en sí misma lo suficiente para intentarlo. En la exposición, caminando entre cuadros y miradas, recordó a la mujer de la cafetería. Quiso darle las gracias, pero se dio cuenta de que, de algún modo, ya lo había hecho, no con palabras, sino con acción. Al permitirse volver a empezar, Clara había recuperado su voz. Y esa noche, al mirarse en el espejo,
vio algo diferente. No una versión perfecta, no alguien sin miedo, sino alguien completa, porque la autoconfianza comprendió. No se trata de sentirse lista, se trata de permitirse vivir, incluso sin garantías. Hay algo silenciosamente poderoso en creer en uno mismo. No es un grito de quien quiere demostrar algo al mundo. Es un susurro calmado, casi imperceptible, que dice, puedo intentarlo de nuevo. La autoconfianza es esa voz, discreta, paciente, que resiste incluso después de las caídas. Pero, a veces, el mundo enseña lo contrario. Desde temprano nos comparan, nos moldean, nos hacen creer que solo somos dignos cuando acertamos. Y es ahí cuando empezamos a perder el contacto con nuestra propia esencia. Porque la autoconfianza no nace del aplauso, nace del sentido de pertenencia. Confiar en uno mismo es como caminar por un campo cubierto de niebla. No ves todo el camino, pero sientes que hay algo bajo tus pies, firme, real, aunque invisible. Es ese sentimiento, casi instintivo, el que nos mueve cuando todo parece incierto. A veces, la duda grita más fuerte. Y está bien. La duda no es el fin de la confianza, es el recordatorio de que todavía te importa. Que todavía hay algo dentro de ti que quiere crecer, aunque no haya garantías. La autoconfianza no es arrogancia, es humildad. Es decir, sé que puedo fallar, pero aún así, elijo intentarlo. Es el gesto de quien entiende que equivocarse no le hace pequeño, solo humano. Piensa en cuántas veces te has menospreciado por miedo a fallar. Cuántas oportunidades quedaron atrapadas en el cajón de la inseguridad. Ahora imagina cuántas historias podrían haber nacido si, en ese momento, hubieras dicho, quizá pueda. La autoconfianza no necesita certezas. Se alimenta de intentos. Cada paso, aunque pequeño, es una semilla plantada en el suelo de lo posible. Y, con el tiempo, lo que parecía vacío florece. Hay una belleza suave en quien insiste, en quien tropieza, pero continúa, en quien cree en su propio ritmo, aunque el mundo exija prisa. Porque confiar en uno mismo también es saber esperar el momento adecuado de las cosas. La autoconfianza no es un estado permanente, es un ciclo. A veces fuerte, a veces frágil. Y está bien que sea así. Nadie vive siempre lleno de certezas. Lo importante es no dejar que el miedo dicte el final de la historia. Cuando la mente diga, no eres capaz, recuerda, hay una parte de ti que ya ha superado lo imposible. Hay un trozo de tu corazón que ya resistió tormentas que nadie vio. Esa parte, silenciosa, pero viva, es la raíz de la autoconfianza. Y quizá el secreto esté en esto, dejar de intentar ser inquebrantable y empezar a ser verdadero. Porque quien es verdadero consigo mismo no necesita demostrar nada. Solo vive, siente, intenta, y eso ya es suficiente. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que te miraste con amabilidad? ¿Cuándo fue la última vez que elogiaste tu propio esfuerzo en lugar de exigirte más? La autoconfianza comienza con ese gesto sencillo, el de reconocerse como alguien en construcción, no como un error ambulante. No existe un manual para creer en uno mismo. Existe presencia, existe cuidado, existe el compromiso silencioso de continuar incluso en los días en que nada parece funcionar. Confiar en uno mismo es un pacto con el propio corazón. Y cuando ese pacto se cumple, la vida cambia de color. El miedo sigue existiendo, pero ya no manda. El fracaso todavía duele, pero ya no define. Y cada nuevo paso deja de ser un riesgo y se convierte en una elección. Al fin y al cabo,
La autoconfianza no se trata de tener certezas, se trata de tener fe en el movimiento. Porque lo que nos fortalece no es el resultado, sino el acto de seguir adelante aunque no sepamos a dónde nos llevará. Cierra los ojos por un instante. Respira hondo. Siente el aire entrando y saliendo, como el vaivén de una marea tranquila. Ese es el sonido de la vida dentro de ti. La vida que insiste, que resiste, que te llama de vuelta al centro de ti mismo. Ahora, imagina que hay una pequeña luz justo en medio de tu pecho. Es discreta, quizás débil en este momento, pero está ahí. Esa luz es tu autoconfianza, no la que necesita ser grande, sino la que nunca se apaga. Piensa en todo lo que has superado hasta ahora. ¿Cuántas veces el miedo te dijo que era el fin? Y aún así, continuaste. Esa fuerza, que quizás ni siquiera percibas ya, es la prueba viva de que eres más capaz de lo que crees. La autoconfianza no consiste en no dudar nunca. Consiste en continuar incluso dudando. Consiste en levantarse después de las caídas, con el corazón todavía latiendo y la mirada puesta en el mañana. Hay un tipo de belleza que solo nace en las personas que ya se han reconstruido. Porque quien ha tenido que juntar sus propios pedazos aprende a ver el valor de cada parte, incluso de las que dolieron. Así que hoy, si el miedo viene, deja que venga. No luches contra él. Solo respira y dite a ti mismo, ya he vencido antes. Puedo vencer de nuevo. Es en esa frase sencilla, casi sagrada, donde la autoconfianza se renueva. Quizás no lo notes, pero hay personas que se inspiran en ti, aunque nunca te lo hayan dicho. Hay miradas que te admiran por la manera en que sigues adelante, incluso cansado. A veces, lo que tú llamas fracaso es lo que enseña a otros a persistir. Créelo, el mundo necesita tu verdad, tu manera, tu voz, tu historia. No se trata de ser el mejor, se trata de ser real. Porque cuando te permites ser completo, el universo se realinea con tu paso. La autoconfianza es un baile entre el miedo y la valentía. Y no necesitas bailar bonito, solo necesitas bailar. Con cada movimiento imperfecto, te vuelves más libre. Si algún día dudas de ti, recuerda a Clara. Recuerda cada momento en que lo imposible parecía rodearte. Aún así, respiraste hondo y seguiste adelante. Porque así es como has llegado hasta aquí. Y así es como seguirás. Eres más fuerte de lo que piensas. Más preparado de lo que imaginas. Y, sobre todo, más digno de lo que crees. La autoconfianza no está en sentirse listo, sino en permitirse intentar, incluso con el corazón temblando. Así que ahora, haz un pacto silencioso contigo mismo. Un pacto de amabilidad, de paciencia, de fe. Prométete a ti mismo que no abandonarás tu propia voz, incluso cuando el mundo haga ruido. Respira de nuevo. Y, esta vez, al exhalar, imagina que liberas el peso de todo lo que alguna vez dudaste de ti. Siente el espacio que queda. Ese espacio es donde empieza lo nuevo. La autoconfianza no es un destino, es un camino. Y hoy, has dado un paso más en él. Sigue, aunque despacio, aunque con miedo, aunque sin conocer el final. Sigue, y cuando, más adelante, mires hacia atrás, notarás. No fue el éxito lo que te construyó. Fue la valentía de seguir adelante. Y es en esa valentía, silenciosa y constante, donde la autoconfianza encuentra su morada. ¿Te ha gustado la reflexión de hoy? Entonces suscríbete al canal y activa las notificaciones. En cada vídeo encontrarás nuevas formas de fortalecer tu mente y tu corazón. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo.